Por años he dudado de lo que mis propios ojos presenciaron en aquella carretera solitaria. Sucedió en Sinaloa, cuando todavía se podía viajar de madrugada sin sentir tanto miedo por los hombres. Mi padre manejaba rumbo a la capital, mientras yo luchaba por no quedarme dormido en el asiento del copiloto. Las luces de los ranchos lejanos parecían estrellas caídas en la inmensidad del campo oscuro. Al acercarnos a una curva peligrosa, mi padre redujo la velocidad como siempre hacía en ese tramo. De repente, una camioneta nos rebasó a una velocidad suicida, ignorando el peligro del camino. A lo lejos vimos el destello de los frenos y luego escuchamos un impacto seco contra algo invisible. La camioneta voló hacia la zanja como si hubiera chocado contra un muro de piedra en medio del asfalto. Nos detuvimos unos metros antes, temiendo encontrar una escena de muerte total. Pero lo que vimos en medio de la carretera no era un fierro retorcido ni un animal herido. Aquella silueta oscura empezó a moverse de una forma que ningún ser humano debería poder hacerlo. Se puso de pie lentamente, revelando un cuerpo que parecía hecho de trapo y huesos rotos. Sus ojos brillaron intensamente al reflejar la luz de nuestro vehículo, como los de un depredador nocturno. Entonces vi algo que me heló la sangre. La mujer levantó su propio brazo del suelo. Con una calma inhumana, se lo volvió a poner en el hombro como si fuera una pieza de un muñeco. Aquella cosa echó a correr hacia el monte con una rapidez y una rigidez espantosas. Mi padre solo dijo que ahora entendía por qué llamaban a ese lugar la curva de las brujas. Arrancamos a toda prisa, dejando atrás aquel misterio que todavía me persigue en sueños. Desde entonces, nunca he vuelto a dudar de las historias que cuentan sobre lo que acecha en la oscuridad. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación lógica, pero que son tan reales como el asfalto. Aquella fue solo la primera de muchas historias que confirmarían mis peores temores. Porque las brujas, según dicen, no siempre vuelan, a veces caminan entre nosotros. En Querétaro, mi hermana vivió un encuentro que desafía cualquier descripción normal de la vejez. Se habían mudado a una colonia nueva, de esas que parecen pueblos fantasmas por las noches. Los terrenos baldíos con hierba crecida rodeaban nuestra pequeña isla de civilización. Mi hermana sacaba a pasear a nuestra perrita Luna cada noche para relajarse. Pero una noche regresó con el rostro pálido, preguntando por alguien que vivía en el lote de la esquina. Dijo haber visto a una anciana parada allí, completamente inmóvil, dándole la espalda. Al principio pensé que era solo su imaginación alimentada por las películas de terror. Sin embargo, los avistamientos se repitieron y cada vez los detalles eran más perturbadores. Mi hermana juraba que la mujer usaba un rebozo oscuro y que algo se movía bajo su cuello. Un día, bajo la luz del sol, mi hermana la vio de nuevo mientras recogía una pelota. La anciana le sonreía desde el fondo del terreno, pero nadie más en el grupo podía verla. El terror absoluto llegó cuando la mujer empezó a seguirla, azotando los pies contra el suelo. Al verla de cerca, mi hermana descubrió que la mujer no tenía ojos, solo había piel lisa. Meses después, una familia construyó una casa en ese terreno, pero no duraron ni 3 semanas. Todos los inquilinos cuentan lo mismo. Una mujer camina en círculos por el patio trasero. Ella nunca intenta comunicarse, solo parece buscar algo que perdió hace mucho tiempo. Mi hermana nunca volvió a pasar por esa calle, temerosa de que aquella mirada inexistente la encontrara. El silencio de esa casa vacía es el recordatorio más fiel de que algunas tierras tienen dueños invisibles. El eco del silencio en Sinaloa me persiguió hasta las tierras áridas de Querétaro, donde buscaba un nuevo comienzo. Me instalé en una colonia recién inaugurada, de esas donde las casas aún huelen a pintura fresca y cemento seco. Mi hogar era el último de la calle, colindando directamente con un enorme terreno baldío cubierto de maleza amarillenta. Durante las primeras noches, la quietud del baldío era interrumpida únicamente por el siseo del viento entre los matorrales. Una tarde, mientras acomodaba unas cajas cerca de la ventana trasera, divisé a una mujer caminando por el terreno vacío. Me pareció extraño, pues no había ninguna construcción ni vereda que justificara su presencia en medio de las espinas. Vestía un vestido largo y oscuro que parecía demasiado formal para el clima caluroso del Bajío.
Noté que se detenía siempre en el mismo punto, mirando fijamente hacia mi barda perimetral. Pensé que quizás era una vecina de las manzanas aledañas, buscando algo extraviado o simplemente disfrutando del aire. Sin embargo, al caer la medianoche, escuché unos rasguños rítmicos contra el concreto de mi patio trasero. El sonido era similar al de unas uñas largas intentando escalar una superficie lisa. Me acerqué a la puerta de cristal con el corazón latiendo con fuerza, temiendo encontrar a un ladrón. Al encender la luz exterior, vi una silueta encorvada saltar con una agilidad inhumana hacia el baldío. No fue una caída normal. Pareció flotar por un instante antes de perderse entre las sombras de los arbustos. Pasé el resto de la noche en vela, vigilando cada rincón de mi nueva propiedad. Al día siguiente, decidí investigar quién era esa mujer y por qué merodeaba mi casa. Caminé hasta el lugar donde solía verla y encontré un círculo de piedras pequeñas y plumas negras. En el centro del círculo yacía el cadáver de un pájaro que parecía haber sido secado por el sol de forma antinatural. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando sentí que alguien me observaba desde las casas vecinas aún vacías. ¡Hola!, gritó una voz ronca que me hizo saltar del susto. Era don Manuel, el velador nocturno de la constructora que supervisaba las últimas obras. Le pregunté si conocía a la mujer del vestido negro que solía pasear por el baldío. Don Manuel palideció de inmediato y dejó caer la herramienta al suelo con un estruendo metálico. Joven, si la vuelve a ver, no la mire directamente a la cara y métase a su casa sin hacer ruido. Me explicó que esa mujer no era de Querétaro, sino que había aparecido junto con el movimiento de tierras. Los trabajadores decían que ella vivía debajo de las raíces de un antiguo mezquite que derribaron para hacer mi calle. Esa noche, la advertencia de don Manuel resonaba en mi cabeza mientras las sombras se alargaban en mi sala. De pronto, el aroma a tierra húmeda y flores podridas inundó la habitación, a pesar de que las ventanas estaban cerradas. Escuché un golpe seco en el cristal de la ventana que daba al baldío. Lentamente me giré y vi a la mujer pegada al vidrio, sus dedos largos acariciando el marco. Sus facciones eran borrosas, como si su piel fuera de cera derretida bajo la luz de la luna. Cuando el viento apartó su cabello, mi sangre se congeló al ver que donde debían estar sus ojos solo había cuencas vacías llenas de tierra negra. Retrocedí tropezando con los muebles, mientras ella comenzaba a emitir un chirrido agudo que vibraba en mis oídos. Tomé un crucifijo que guardaba en un cajón y comencé a rezar con una voz que apenas reconocía como mía. La mujer dejó de rasguñar el vidrio y comenzó a alejarse flotando, sus pies nunca tocando el suelo del patio. Me quedé acurrucado en un rincón hasta que los primeros rayos del sol disiparon la presencia maligna. Salí a buscar a don Manuel para contarle lo sucedido, pero su puesto de vigilancia estaba vacío. En el suelo, justo frente a la caseta, encontré su gorra de trabajo cubierta de la misma tierra negra que vi en la mujer. Los otros trabajadores me dijeron que don Manuel nunca llegó a su turno la noche anterior. Comprendí entonces que mi casa no era un refugio, sino una invasión en el territorio de algo que no olvida. Me mudé esa misma semana, pero los rasguños en la barda de Querétaro no fueron los últimos que escucharía. Mientras dejaba la ciudad atrás, un sobre olvidado en mi asiento llamó mi atención con un nombre antiguo escrito en sangre seca. El nombre decía Doña Eulalia, y el remitente era una dirección en un edificio que juré nunca visitar. La vecina sin ojos solo era la guardiana de un secreto mucho más profundo y antiguo que me estaba esperando. El aire se volvió gélido dentro del vehículo, mientras la radio empezaba a emitir susurros de una voz de anciana que reclamaba su herencia. El estático de la radio se transformó en un silbido agudo que parecía perforar los tímpanos de Carlos. Aquella voz no era humana, sino una vibración que resonaba directamente en el centro de su cerebro. Carlos apagó el motor del coche, pero los susurros de la anciana continuaron inundando el habitáculo. Decidió bajar del vehículo, esperando que el aire fresco de la noche disipara aquella pesadilla sonora. El edificio de departamentos se erguía ante él como una mole de concreto devorada por la oscuridad. Doña Eulalia había vivido en el cuarto piso hasta su muerte hace apenas una semana. Ella siempre fue una mujer solitaria que solía murmurar oraciones en un dialecto que nadie comprendía.
Carlos recordó el olor a azufre y flores podridas que siempre emanaba de su puerta. Al entrar al vestíbulo, notó que las luces del pasillo parpadeaban de forma rítmica. En el suelo, un rastro de ceniza negra dibujaba un camino directo hacia las escaleras. Sus piernas temblaban, pero una curiosidad morbosa lo obligaba a seguir adelante. Al llegar al tercer piso, escuchó el sonido de algo pesado siendo arrastrado por el pasillo superior. Era un sonido seco, como si alguien arrastrara una bolsa llena de huesos. Carlos alcanzó el cuarto piso y el frío se volvió tan intenso que pudo ver su propio aliento. La puerta del departamento de doña Eulalia estaba entreabierta, dejando escapar una luz rojiza. Un susurro familiar volvió a escucharse, esta vez llamándolo por su nombre de pila. «Carlos, ven por lo que me prometiste», decía la voz con una cadencia inhumana. Él nunca le había prometido nada, o al menos eso era lo que su memoria le dictaba. Carlos empujó la puerta y el chirrido de las bisagras sonó como un grito agónico. El interior del departamento estaba cubierto de plumas negras y símbolos extraños pintados en las paredes. En el centro de la estancia, un altar improvisado sostenía una fotografía antigua de Carlos cuando era niño. La fotografía tenía los ojos perforados y pequeñas agujas de hueso atravesando el papel. De pronto, una sombra se alargó desde el rincón más oscuro de la habitación. Doña Eulalia emergió de la oscuridad, pero su cuerpo parecía estar compuesto de humo y jirones de tela. Sus ojos eran dos cuencas vacías que supuraban un líquido espeso y negro. Carlos intentó gritar, pero su voz se extinguió en su garganta como una llama bajo el agua. La anciana extendió su mano, mostrando unas uñas largas que parecían garras de ave de rapiña. «Tu abuelo me vendió tu aliento hace muchos años para salvar su propia vida», sisió la entidad. Carlos recordó entonces las historias de su abuelo sobre tratos con las señoras de la noche. La habitación empezó a girar y las paredes parecieron cerrarse sobre él. Intentó correr hacia la salida, pero la puerta se cerró de golpe con una fuerza invisible. La risa de doña Eulalia resonó en cada rincón, multiplicándose como si hubiera 1000 brujas en el lugar. Carlos sintió un dolor agudo en el pecho, como si algo le estuviera succionando la vida desde dentro. La entidad comenzó a absorber una neblina azulada que escapaba de los labios de Carlos. En un último esfuerzo de voluntad, Carlos buscó en su bolsillo y encontró un escapulario viejo. Al mostrar el objeto, la figura de la bruja retrocedió soltando un alarido de rabia pura. Aprovechando el momento, Carlos pateó la puerta y logró salir al pasillo exterior. No se detuvo a mirar atrás, descendiendo las escaleras de 3 en 3 mientras sentía garras invisibles rozar su espalda. Al llegar a su coche, el motor arrancó con un estruendo y salió disparado del estacionamiento. Pero al mirar por el espejo retrovisor, vio a doña Eulalia de pie en la entrada del edificio, despidiéndolo con la mano. El aire en el coche volvió a enfriarse y Carlos se dio cuenta de que el escapulario se había tornado negro como el carbón. En el asiento del copiloto, un rastro de plumas negras empezó a aparecer de la nada. Carlos comprendió con horror que escapar del edificio no significaba haber roto el pacto. El susurro de la anciana volvió a sonar, esta vez desde el asiento trasero, justo detrás de su oreja. La carretera por la que conducía parecía no tener fin, perdiéndose en una niebla que no estaba ahí antes. De repente, el motor volvió a fallar, dejándolo a merced de lo que acechaba en la bruma. Varias figuras femeninas empezaron a rodear el vehículo moviéndose con una agilidad inhumana. No era solo doña Eulalia, ella había traído a sus hermanas para cobrar la deuda pendiente. Una de ellas golpeó el cristal de la ventana con una fuerza que hizo que todo el coche temblara. Carlos cerró los ojos, esperando el impacto final, mientras el olor a azufre inundaba sus pulmones. La puerta se abrió lentamente desde afuera, revelando que el viaje apenas comenzaba hacia un destino oscuro. El aire gélido del desierto de Coahuila golpeaba los rostros de los estudiantes mientras la oscuridad se tragaba el horizonte. Lo que comenzó como una caminata universitaria de integración pronto se convirtió en un descenso hacia la paranoia colectiva. Javier, el líder del grupo, se detuvo en seco al escuchar un crujido metálico proveniente de un matorral cercano. Las linternas de los jóvenes bailaban erráticamente sobre las rocas, buscando una explicación al sonido.
A lo lejos, una figura delgada y encorvada se perfiló contra la luz de la luna en la cima de una duna. No era solo una mujer, sino 3 figuras que guardaban una distancia perfecta entre ellas. El grupo aceleró el paso, sintiendo que el silencio del desierto se volvía extrañamente pesado y opresivo. Una risa aguda y seca, similar al crujir de ramas muertas, resonó en el aire sin un origen claro. «¡No se separen!», gritó Javier mientras su respiración se volvía visible en el frío aire nocturno. Al girar una esquina rocosa, se encontraron con una de las mujeres parada justo en medio del camino. La mujer vestía harapos negros que parecían fundirse con las sombras del suelo. Su piel era de un tono cenizo, casi grisáceo, y sus pies estaban cubiertos de costras de tierra seca. El grupo se detuvo en seco, incapaz de articular una sola palabra ante la presencia tan inquietante. La mujer levantó lentamente un brazo esquelético y señaló hacia el norte con un dedo largo y deformado. «Corran por el otro lado», ordenó uno de los estudiantes, rompiendo el trance de terror. Sin embargo, al dar la vuelta, las otras 2 mujeres ya bloqueaban la ruta de regreso. Estaban atrapados en un círculo invisible que parecía cerrarse con cada segundo que pasaba. Las extrañas mujeres empezaron a caminar en círculos alrededor del grupo, emitiendo un zumbido gutural. El zumbido se transformó en un cántico en una lengua que ninguno de los jóvenes podía reconocer. Una de las estudiantes comenzó a llorar desconsoladamente, tapándose los oídos para no escuchar. El olor a azufre y carne podrida inundó el lugar, volviendo el aire casi irrespirable. Javier sacó un rosario de su mochila, aunque sus manos temblaban tanto que casi se le cae. Las mujeres se detuvieron y soltaron un alarido que pareció desgarrar la noche misma. De repente, una luz intensa apareció a lo lejos, moviéndose rápidamente hacia ellos. «¡Es una camioneta! ¡Ayúdennos!», gritaron todos al unísono, agitando sus linternas con desesperación. Al sentir la proximidad de la luz, las mujeres se desvanecieron entre los matorrales como si fueran humo. Un ranchero local detuvo su vieja camioneta y miró a los jóvenes con una mezcla de lástima y reproche. «No deberían andar por aquí después de que el sol se oculta», comentó el hombre con voz ronca. Los jóvenes subieron a la batea de la camioneta, sintiéndose a salvo por primera vez en horas. Mientras el vehículo avanzaba, Javier miró hacia atrás y vio 3 pares de ojos brillantes observando desde la maleza. El ranchero les explicó que aquellas mujeres eran conocidas como las rastreadoras de almas de la región. Según la leyenda, ellas buscan jóvenes forasteros para alimentarse de su miedo antes de sus rituales. Los universitarios guardaron silencio, procesando la idea de que casi se convierten en víctimas de algo ancestral. De pronto, el motor de la camioneta empezó a fallar y a emitir un sonido metálico angustiante. El ranchero maldijo en voz baja mientras intentaba mantener el control del vehículo que perdía potencia. La camioneta se detuvo por completo en medio de la nada, rodeada nuevamente por el silencio absoluto. En el techo de la cabina se escuchó el impacto de algo pesado aterrizando con garras afiladas. «¡No salgan de la batea!», gritó el ranchero mientras cerraba todos los seguros de las puertas. Una mano larga y con uñas negras descendió desde el techo, rozando el hombro de uno de los chicos. Los estudiantes se pegaron al centro de la batea, viendo cómo las figuras rodeaban el vehículo una vez más. La luna se ocultó tras una nube espesa, dejando al grupo en una penumbra total y asfixiante. Una voz susurró los nombres de cada uno de los jóvenes directamente en sus oídos, a pesar de la distancia. «Arranque, por favor, arranque», suplicaba Javier golpeando el vidrio de la cabina. La ventana del conductor comenzó a agrietarse bajo la presión de una fuerza invisible. Un brillo rojizo emanó de los ojos de la mujer que estaba sobre el techo, iluminando el terror en sus rostros. El ranchero sacó una escopeta cargada con sal, pero antes de disparar, el arma le fue arrebatada por una sombra. Las puertas de la camioneta se abrieron de golpe, como si los seguros nunca hubieran existido. Los jóvenes saltaron del vehículo y corrieron hacia la oscuridad, sin saber que se dirigían a una trampa mayor. En el suelo, círculos de sal empezaron a brillar con una luz mortecina, marcando un territorio ritual. El eco de las risas de las brujas los rodeaba, confirmando que la cacería apenas estaba entrando en su fase más violenta.
Al final del camino, una estructura de piedra antigua se alzaba donde antes no había nada. Javier tropezó con una raíz y vio que no era madera, sino un brazo humano petrificado emergiendo de la arena. Las mujeres cerraron el paso por última vez, susurrando que el precio por cruzar sus tierras era la sangre. Una de las brujas se quitó la capucha, revelando un rostro que cambiaba de forma constantemente. Justo cuando la mano de la bruja iba a tocar la frente de Javier, la tierra comenzó a temblar bajo sus pies. Un rugido profundo surgió desde las profundidades del desierto, sugiriendo que algo mucho más grande estaba por despertar. El eco del rugido en el desierto de Coahuila aún resonaba en mi mente mientras regresaba a las luces frías de la ciudad. Muchos creen que estas criaturas pertenecen únicamente a los montes lejanos o a los pueblos olvidados por el tiempo. Sin embargo, los relatos locales sugieren que las brujas han encontrado un nuevo refugio entre el concreto y el acero. En las sombras de los callejones estrechos, se dice que el aire se vuelve denso y el olor a azufre impregna las paredes. Los ancianos del barrio advierten sobre no mirar hacia los tinacos después de la medianoche. Una vecina me contó que vio una forma humanoide agachada sobre el borde de un edificio de 10 pisos. La criatura no tenía alas, pero su salto entre azoteas desafiaba cualquier ley de la física conocida. El peligro real no es solo el avistamiento, sino los restos que dejan tras sus rituales nocturnos. En los sótanos de las construcciones abandonadas se han encontrado círculos de sal mezclados con ceniza humana. Los locales afirman que estos ritos sirven para anclarse a la energía negativa de la gran metrópoli. Una mañana, el vigilante de una obra encontró un feto de animal envuelto en listones rojos y negros. El hombre renunció ese mismo día, alegando que unas voces le susurraban su nombre desde las tuberías. Las leyendas urbanas dicen que las brujas ya no necesitan escobas para volar por el cielo. Ellas se mueven a través de los cables de alta tensión, alimentándose de la electricidad que fluye por la ciudad. Un electricista jubilado juró haber visto manos largas y negras manipulando un transformador en medio de una tormenta. Al día siguiente, toda la colonia amaneció sin energía y con marcas de garras en los postes de concreto. No es prudente interrumpir sus ceremonias en los parques oscuros de la periferia. Se dice que si escuchas un silbido agudo que parece venir de todas partes, debes correr sin mirar atrás. El silbido es la señal de que el ritual ha comenzado y que tú eres el invitado no deseado. En la zona norte, los taxistas evitan pasar cerca de un viejo árbol que sobrevive en medio de una glorieta. Aseguran que de sus ramas cuelgan muñecos de trapo que parecen moverse por cuenta propia. Los muñecos tienen alfileres clavados en los ojos y nombres escritos con caligrafía infantil. El peligro real de estos rituales urbanos radica en su intención de sembrar el caos en la psique de los habitantes. Se cree que las brujas recolectan cabellos y pertenencias olvidadas en el transporte público. Cada objeto robado se convierte en un vínculo que les permite entrar en los sueños de sus víctimas. Despertar con moretones inexplicables en los brazos es la primera señal de que ha sido marcado. Los expertos locales en lo oculto sugieren que las brujas urbanas son más agresivas que sus contrapartes rurales. Aquí no tienen que esconderse tanto, pues el ruido de la ciudad enmascara sus gritos inhumanos. En una famosa plaza comercial, los guardias de seguridad se niegan a entrar al área de descarga tras las 3 de la mañana. Afirman que han visto a una mujer de gran estatura moviéndose entre los camiones sin tocar el suelo. Cuando las luces de los camiones se encienden, ella desaparece en un estallido de plumas negras. El peligro real es la negligencia. Ignorar estas señales permite que el mal se asiente en el corazón de la comunidad. Se han reportado casos donde familias enteras desaparecen de sus departamentos, dejando solo un rastro de tierra roja. Esa tierra no pertenece a la ciudad. Es tierra de cementerio traída de lugares muy lejanos. Un sacerdote local intentó bendecir un edificio maldito, pero sus manos comenzaron a sangrar apenas cruzó el umbral. Él juró que el edificio mismo estaba respirando, como si fuera una extensión del cuerpo de la bruja. La realidad de estos rituales es que no buscan riqueza, sino el control absoluto sobre el miedo de los vivos. Mientras más personas teman, más fuerte se vuelve la presencia de estas entidades en nuestras calles. La próxima vez que escuches pasos en tu azotea,
no asumas que es un animal callejero. El peligro real está mucho más cerca de lo que los mapas y la lógica se atreven a admitir. De repente, todas las alarmas de los autos en mi calle comenzaron a sonar al unísono y una sombra gigante cubrió mi ventana. La sombra gigante desapareció de mi ventana tan pronto como las alarmas se silenciaron de golpe. Mi respiración era lo único que rompía el silencio sepulcral de la habitación. Recordé entonces las palabras de mi abuelo sobre los pueblos remotos de Puebla. Él siempre hablaba de una mujer que no caminaba por el suelo, sino por las alturas. Decían que su cabello no era pelo normal, sino largas hebras de tierra seca y raíces muertas. El viaje a ese pueblo fue necesario para entender mi propia maldición. Al llegar, el aire se sentía pesado, cargado con el olor a polvo y azufre. Las calles estaban desiertas, a pesar de que apenas eran las 6 de la tarde. Noté que todas las casas tenían cruces de ceniza pintadas sobre los marcos de las puertas. Me hospedé en la única posada del pueblo, atendida por una mujer que no me miraba a los ojos. Ella me advirtió que no mirara hacia arriba si escuchaba ruidos en el techo. Pensé que era solo una superstición local para asustar a los forasteros. A la medianoche, un sonido de algo arrastrándose me despertó bruscamente. Era un crujido rítmico, como si garras pesadas se enterraran en las tejas de barro. Ignoré la advertencia de la posadera y me acerqué lentamente a la ventana. Afuera, el pueblo estaba sumergido en una neblina densa y plateada. Vi una figura encorvada saltando de un tejado a otro con una agilidad inhumana. Su piel era del color de la arcilla mojada y parecía agrietarse con cada movimiento. El largo cabello de tierra caía como cortinas sucias, barriendo las tejas tras ella. Ella se detuvo justo encima de mi ventana y el mundo pareció quedarse sin aire. Una mano larga, con dedos que parecían raíces retorcidas, se asomó por el borde del alero. Escuché un susurro que no venía de su boca, sino del roce de su piel contra la piedra. Retrocedí hasta tropezar con la cama, sin quitarle la vista al techo. De repente, un rostro se asomó al revés desde el tejado, pegándose al vidrio. No tenía ojos, solo dos cuencas llenas de tierra negra y hormigas que entraban y salían. Comencé a rezar las pocas oraciones que recordaba de mi infancia. La criatura golpeó el cristal con un crujido seco, como si sus dedos fueran ramas de árbol. El vidrio comenzó a agrietarse bajo la presión de su fuerza antinatural. Agarré la pequeña cruz de madera que colgaba de la pared y la apunté hacia ella. La mujer de tierra emitió un sonido chirriante, similar al de dos piedras frotándose. Tan rápido como llegó, se impulsó hacia atrás y desapareció en la oscuridad del techo. Me desplomé en el suelo, con el corazón martilleando contra mis costillas. A la mañana siguiente, encontré un rastro de tierra fresca en el alféizar de la ventana. Los lugareños me miraban con una mezcla de lástima y miedo cuando salí de la posada. Uno de ellos se acercó y me dijo que ella ya me había marcado con su esencia. Al mirarme en un espejo, vi una mancha de barro en mi cuello que no se quitaba con agua. Debía salir de ese pueblo antes de que el sol se ocultara de nuevo. Mientras conducía por la carretera de salida, sentí un peso extraño en el techo del auto. Unas largas hebras de cabello terroso comenzaron a colgar sobre el parabrisas. El auto se apagó en medio de la nada y escuché un golpe seco justo encima de mi cabeza. El estruendo sobre el techo del auto me dejó completamente paralizado, mientras el motor se negaba a encender. Mis dedos temblaban violentamente al girar la llave una y otra vez en el contacto. Escuché el sonido de garras afiladas raspando lentamente el metal justo encima de mi cabeza. Un olor a tierra húmeda y putrefacción comenzó a filtrarse por las rejillas del aire acondicionado. De repente, el motor rugió a la vida con un último esfuerzo desesperado de la batería. Pisé el acelerador a fondo sin mirar atrás, sintiendo cómo algo saltaba del techo hacia la maleza. Conduje durante horas hasta que las luces de la Ciudad de México aparecieron en el horizonte. Finalmente llegué a mi departamento, convencido de que la pesadilla había terminado en los límites del estado. Entré en mi habitación y cerré la puerta con 3 cerrojos diferentes. Sin embargo, al quitarme la chaqueta, noté una mancha de tierra fresca en mi hombro derecho.
Era la misma tierra grisácea que cubría los techos de aquel pueblo remoto en Puebla. Traté de sacudirla, pero la tierra parecía estar pegada a las fibras como si tuviera vida propia. Esa noche, el silencio de mi departamento se sintió más pesado que de costumbre. Un leve rasguño provino de la parte superior del armario, justo donde termina el techo. Me convencí a mí mismo de que eran solo las tuberías viejas del edificio reaccionando al frío. Pero entonces un puñado de tierra seca cayó directamente sobre mi almohada. Me levanté de un salto y encendí todas las luces, pero no había nadie en la habitación. Pasé los siguientes días limpiando obsesivamente cada rincón, buscando una explicación lógica. Sin importar cuánto limpiara, el olor a humedad siempre regresaba al caer el sol. Comencé a ver sombras alargadas moviéndose por el techo en la periferia de mi visión. Entendí que estas entidades no se quedan en un lugar geográfico, sino que se adhieren al miedo. Mi reflejo en el espejo mostraba unas ojeras profundas y una palidez casi enfermiza. Una noche desperté sintiendo un peso inmenso sobre mis piernas, impidiéndome moverme. Frente a mí, una figura encorvada con cabellos de tierra me observaba desde el rincón más oscuro. Escuché un susurro gutural que no parecía usar palabras, sino el sonido de hojas secas crujiendo. Recordé las palabras de una anciana en Sinaloa sobre cómo enfrentar a lo que no pertenece aquí. Encendí una vela de cebo y comencé a recitar una oración que apenas recordaba de mi infancia. El aire en la habitación se volvió gélido y la llama de la vela comenzó a bailar violentamente. Sentí un ardor repentino en mi espalda, como si garras invisibles estuvieran marcando mi piel. Grité con todas mis fuerzas que no tenía miedo y que se marchara de mi hogar. Una ráfaga de viento helado apagó la vela y el silencio volvió a ser absoluto. Cuando volví a encender la luz, la figura había desaparecido y la tierra en el suelo se había esfumado. Comprendí que estas historias no son solo cuentos para asustar niños, sino advertencias de un mundo oculto. Mi vida cambió para siempre después de esos encuentros en Sinaloa, Querétaro y Puebla. Decidí dedicarme a documentar estos casos para que otros no caigan en la misma trampa de incredulidad. Aprendí que la protección más fuerte no son los muros, sino la voluntad de no dejar que la oscuridad te consuma. El peso en mi espalda finalmente desapareció, dejando solo cicatrices que sirven como recordatorio. Aunque sé que allá afuera, en las carreteras y pueblos, las brujas siguen acechando en las sombras. Pero ahora ya no soy su presa, sino el cronista de su existencia prohibida. Esta canasta de historias se cierra hoy, pero el misterio de lo sobrenatural nunca dejará de existir.